días, bienvenidos a este capítulo del Nodo, el primer episodio completo, de hecho, para el día 2 de junio del 2025. El día de hoy vamos a hablar de quién sí y quién no votó en las elecciones judiciales del día de ayer. Vamos a hablar de por qué es tan difícil que lleguen a un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, que pelean en Gaza. Y vamos a hablar también de si probablemente te quedes sin trabajo ante los últimos avances de la inteligencia artificial. Yo soy Diego Medina, tenemos puntos importantes para cada una de estas notas, esperamos que te quedes a escucharlos. Bienvenidos, esto es El Nodo. Vamos con nuestra primera noticia. Ayer alrededor de 13 mexicanos salimos a votar por los jueces que formarán el Poder Judicial. La participación fue de solamente el 13% y la verdad ya esperábamos un número bajo, aunque la presidenta había dicho que con un 5% sería suficiente para considerar las elecciones un éxito. Entonces fueron un éxito. Aunque como habíamos dicho, con un voto ya era suficiente para tener ganadores. La verdad es que no había un mínimo de participación. Pero lo que sí nos llama la atención es que se tuvo una participación más baja incluso que en las votaciones de revocación de mandato, que fue otro de los experimentos de AMLO, en el que participó el 17% del electorado, un poquito más. Los resultados aún no lo sabemos, pues el INE desde antes ya había dicho que no tenía presupuesto suficiente para un conteo rápido en una elección tan complicada. Los resultados los vamos a saber a más tardar el 10 de junio. Pero vamos a hablar de lo que sí sabemos, quién votó y por qué se decidieron a votar. Primero que nada, ¿qué le parecieron las elecciones a la gente? Pues la mitad dijo que las elecciones fueron sencillas, mientras que la otra mitad dijo que el mecanismo había sido confuso. Habría que ver. ¿Sencillo escribir números en una casilla? Pues sí. ¿Sencillo entender qué hace cada puesto por el que votabas y conocer a los más de 100 candidatos, sus propuestas y cómo se comparan entre ellas? Quizás el país está lleno de genios o quizás el menso soy yo. En fin, ¿a quién apoyó la gente? Veamos una encuesta del Financiero. Pues a los candidatos que perciben como cercanos a la 4T, como era de esperarse. Más de la mitad de los votantes los prefirieron, de hecho. Aunque el porcentaje no es tan alto como el que se esperaba o como el que se temía. Por ejemplo, cuando les preguntaron la razón por la que decidieron su voto, la mayoría tomó en cuenta la experiencia en el trabajo del candidato. De hecho, el INE, que reporta algunos de los resultados en vivo, tiene al menos en este momento en los primeros lugares a candidatos marcados con el EF, o sea, candidatos que ya estaban en puestos similares previamente. Ahora, otro tema que estuvo mucho en discusión. ¿Hubo acarreo en estas elecciones? ¿Acarreo de votos? ¿En elecciones mexicanas? Pues sí hubo, como en cualquier otra votación de la historia del país. Desde los acordeones que se entregaron al por mayor por distintos grupos, principalmente partidos políticos, pagos a personas para que ayudaran a repartir este material que el INE ya había prohibido, hasta acordeones comestibles. Comestibles, que se reportaron en Quintana Roo. Aunque obviamente no se puede celebrar el hecho de que existan estas prácticas si nos cuestionamos cómo pudo haber sido de otra manera. Ante lo imposible de formar decisiones propias por el puro tamaño y prisa de estas elecciones, ¿quién necesitaría un acordeón para votar? Ya si es comestible o no, es meramente un gusto personal. Después de todo esto, hay un punto que sí nos parece importante mencionar. La gente que salió a votar era ya por diseño afín a la reforma. Pues una gran parte de quienes rechazaban estas elecciones decidió no votar. No debería sorprendernos que la mitad haya considerado la elección sencilla, ni el apoyo preferente a los miembros cercanos a la 4T. Cuando vemos el perfil de las personas que salieron a votar, esto se vuelve obvio. Salió principalmente la gente que apoya a la presidenta y a la 4T en general. Pues por fin se acabó esto. Ya hay votos y a más tardar el 10 de junio vamos a tener ganadores. Ganadores de los que la 4T tendrá que hacerse responsable, pues a todas luces y por lo que ya vimos en encuestas, fueron los candidatos del movimiento por los que la gente votó. Cualquier disgusto contra ellos, cuando empiecen a trabajar, será visto tanto por la oposición como por el electorado oficialista como una falla no solo de ellos, sino de la presidenta y de Morena como tal. Esta es la apuesta que hizo AMLO al liderar esta reforma, y va a ser Claudia quien tenga que cobrar las ganancias o pagar si le toca perder. Someter al Poder Judicial a este tipo de presiones políticas es algo que se busca evitar en prácticamente todas las democracias modernas, pero es algo que ya no va a ser posible en México. Por otro lado, la abstención fue mucha, 87% de los votantes decidieron no participar. Ellos también hicieron una apuesta. Si esta poca participación motiva al oficialismo a hacer cambios en las próximas elecciones, les tocará ganar un sistema judicial más justo. Pero ¿qué es lo que apostaron? Darle al electorado de Morena el poder de elegir quién imparte justicia en México. Si pierden, igual que como AMLO y Claudia, nos tocará pagar a todos la pérdida, no solo a quienes hicieron la apuesta de no salir a votar. Pasando a otro tema, la esperanza de ponerle alto al fuego a la terrible guerra que sucede en Gaza parece verse todavía un poco más lejos, aunque esperamos que no sea así.
El sábado Estados Unidos comunicó que había hecho una propuesta para un alto al fuego de al menos 2 meses en el territorio palestino. Israel estaba de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Que Hamás, o sea, las autoridades palestinas en Gaza, no lo aceptaron y buscaron hacerle cambios. Te explicamos brevemente lo más importante sobre este conflicto que lleva ya casi 2 años y por qué desgraciadamente continúa. Vamos a tratar de empezar un poco desde el principio. ¿Qué es Palestina? Palestina es un país, aunque no exactamente. Es más bien un territorio en disputa, o sea, es un territorio sobre el que más de un gobierno busca tener la autoridad. Uno es el gobierno de Palestina y el otro es el de Israel. Hay 2 territorios, el de Gaza y el de Cisjordania, que en inglés le dicen el West Bank, donde vive la mayoría de la población árabe y tienen autoridades árabes que funcionan como su gobierno. A pesar de esto, Israel ha ido poco a poco expandiendo su control sobre estos territorios, con asentamientos de población, que son ilegales, y siendo la autoridad ya en la práctica en cuestiones administrativas y militares. Palestina se considera a sí mismo como un país y de hecho el 75% de los países del mundo lo reconocen como un país independiente con soberanía sobre estos territorios. Sin embargo, obviamente Israel no lo reconoce así y muy importante, los pocos países que tampoco lo reconocen son las potencias militares de la OTAN. La guerra que se pelea actualmente empieza el 7 de octubre del 2023, cuando las autoridades de Gaza, un grupo que se llama Hamás, ataca a Israel, aparentemente sin previo aviso. Ataques que tuvieron más de 1,000 víctimas, en los que la gran mayoría fueron civiles. Aparte, secuestraron a 251 personas y las mantuvieron rehenes en Gaza. Esto para usarlos como moneda de negociación con Israel, que es justamente lo que han hecho y lo que siguen haciendo. A partir de esto, Israel respondió con ataques sobre el territorio de Gaza, y como probablemente la mayoría ya hayamos visto, estos ataques han incluido múltiples bombardeos de hospitales, de escuelas y de zonas residenciales. En general, los blancos son civiles. Incluso han bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a la región y en general han participado en lo que muchos países consideran como crímenes de guerra. La situación en Gaza, el sufrimiento humano al que han tenido que someterse en Palestina es a veces casi imposible de comprender. Entonces, ¿por qué continúa el conflicto? Ambos lados han rechazado distintas propuestas de paz en lo que va del año. Había un trato al que habían acordado Estados Unidos y Hamás en enero. De hecho, Israel también lo había aceptado, pero terminó suspendiendo la tregua y continuando sus ataques en Gaza. Este fin de semana, Israel y Estados Unidos habían llegado a un acuerdo en el que los rehenes que todavía tiene Hamás se liberarían en 2 semanas, incluidos los cuerpos de otras 18 personas. Y esto pararía el conflicto por 2 meses en lo que negociaban una paz a largo plazo. Hamás lo rechazó, queriendo liberar a los rehenes, pero en un espacio de tiempo mucho más largo, y pidiendo garantías concretas de que Qatar, Estados Unidos y Egipto garantizaran que se llegaría a una paz definitiva. Entonces, ¿por qué es tan difícil hacer que se llegue a un acuerdo entre Hamás e Israel? Básicamente, la posición de Israel es que los rehenes se liberen cuanto antes y que de ahí comiencen las negociaciones para la paz. Hamás quiere liberar a los rehenes, pero poco a poco, y tener garantías desde el inicio de que las negociaciones llegarán a una paz definitiva. En una guerra es difícil llamar a un lado bueno. Israel ha usado medidas que claramente violan los derechos humanos y son crímenes de guerra. Pero Hamás sigue teniendo a civiles secuestrados y los usa como monedas de cambio. Han decidido pelear hasta el final, pero quienes sufren las consecuencias de esta decisión es gente que no decidió esto, la población civil de Gaza. Todas las guerras son terribles, pero son desafortunadamente parte de la realidad humana. Lo que nos preguntamos es ¿cuándo hay que aceptar que uno perdió? Hamás continúa peleando hasta que Israel le garantice que al final Hamás seguirá en el poder. ¿Cuál es el límite para quien ganó? Facciones dentro del gobierno de Israel han declarado abiertamente que el propósito final es hacer tan imposible seguir viviendo en Gaza que los palestinos se vayan y quedarse con el territorio. Quien paga las consecuencias es la población civil, las mujeres y niños de Gaza y los rehenes israelíes que siguen secuestrados y cada vez quedan menos. Los videos que estás viendo en pantalla no son reales. O sea, yo sí, pero el que tengo al lado no. Todo es generado por inteligencia artificial. Como puedes ver, es prácticamente imposible distinguir entre lo que es un video real y lo que es uno generado por IA. Pronto no habrá manera de saber que los influencers que sigas, las noticias que creas, incluidas las imágenes y entrevistas que reporten, y las películas y series que veas sean personas reales o eventos reales. Quizás yo también soy una IA. Vamos a platicar un poco sobre esto. Realmente es imposible saber qué efectos tendrá esta tecnología en el mundo, pues no tiene punto de comparación directo en la historia. La pregunta más importante es si se va a llegar a la inteligencia artificial general, o AGI. La inteligencia artificial general básicamente es el punto en el que la IA pueda hacer todo lo que hace una persona, pero mejor.
Muchas personas cercanas a la industria piensan que sí vamos a llegar a este punto. Un área en el que sí podemos ver los efectos desde ya y con el cual sí podemos hacer paralelos en la historia es en el mercado laboral. Desde ahora ya hay datos en los países que más rápido han adoptado la IA en los que los recién graduados enfrentan altos niveles de desempleo, con tasas de desempleo inusualmente altas para este grupo. Y la Reserva Federal de Nueva York ha dicho que este mercado se ha deteriorado notablemente. Este efecto se ha concentrado en áreas técnicas como programación, contaduría, finanzas, analistas, etc. En todas estas áreas, la IA puede hacer el mismo trabajo que una persona promedio, sin cansarse, sin cobrar, sin incapacitarse, sin renunciar. La decisión de los empleadores es bastante obvia. Un punto importante aquí es que la IA no necesita ser mejor que todos para reemplazarnos, solo necesita ser mejor que el promedio. Un ejemplo. Una empresa no necesita que la IA pueda reemplazar a todos sus analistas, solamente que sea mejor que el analista promedio. De un equipo de 20 analistas, solo van a dejar a los 2 mejores, los que aún puedan ofrecer algo que la IA no pueda, como liderazgo, innovación y sobre todo dirigir el trabajo de la IA, que reemplazará al resto, pues lo que ofrecían y lo que ofrece la IA sería básicamente lo mismo. Esto ya está pasando y los trabajos que están en más riesgo son los trabajos de entrada, pues por ser iniciales tienden a ser los más sencillos y por lo tanto los que son más probables que pueda realizar la IA. Y cada vez va mejorando. Si sientes rechazo a esto, quizás eres un ludita y no lo sabías. ¿Pero qué es eso? Los luditas fueron un movimiento de Inglaterra en el siglo XIX. En plena revolución industrial se formó por trabajadores textiles que estaban enojados porque veían sus trabajos reemplazados por máquinas automáticas, como telares industriales e hilares mecánicos, cosas que hoy serían arcaicas, pero que en ese tiempo eran lo más nuevo. Quemaban fábricas, asesinaban a los dueños, se manifestaban en general. Al final, ¿qué lograron? Nada. La tecnología no paró, ni la adopción de las fábricas de estas máquinas, que en términos de eficiencia eran mucho mejores que los trabajadores. Este espíritu parece estar renaciendo. Vemos cada vez más gente quejándose de que la IA no debe reemplazarnos, como la huelga de actores en Hollywood o recientemente la crítica a las fotos estilo Ghibli de ChatGPT. A final de cuentas entendemos que es difícil aceptar la idea de que el trabajo al que planeábamos dedicarnos toda nuestra vida pueda desaparecer, o la idea de que tenemos que competir con algo frío y que nunca se va a cansar, como una máquina. Pero también vemos que para rechazar el progreso tecnológico habría que estar en contra de todas las comodidades que disfrutamos hoy. Andar a caballo para no haber dejado sin trabajo a los herreros cuando llegó el carro, vestirnos solamente con ropa tejida a mano para apoyar a los luditas, o usar mapas de papel para preservar la profesión de los cartógrafos. El mundo se pudo adaptar a la revolución industrial y se va a poder adaptar a esto. El detalle es que igual que en ese entonces, habrá gente beneficiada y gente muy afectada. Los detalles de quiénes serán los que ganen y quiénes serán los que pierdan, esos son imposibles de predecir. Esto es todo lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Esperamos que te suscribas, que comentes lo que piensas al respecto de estas notas y verte en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.